nuevas estrategias de supervivencia. Es decir, que si se pierde el curro en un sitio, se intentan buscar curros en otro, se intentan buscar fuentes diversas de ingresos mucho menos estables, mucho más difusas, o se intenta sustituir lo que antes se compraba en el mercado o te daba el Estado por trabajo gratuito. Entonces, nuevas estrategias de supervivencia que buscan reajustar el acceso a los recursos que se necesitan para vivir. Y aquí, por ejemplo, está habiendo un proceso de fuerte incorporación al mercado laboral de mujeres que están fuera del mercado laboral porque sus maridos se han quedado desempleados. Entonces, y la otra que decimos desde el feminismo, insistimos mucho, pero se ve muy poco, es cómo se sustituye lo que antes se compraba fuera por trabajo no pagado dentro de las casas. Estas nuevas estrategias de supervivencia, por un lado, están feminizadas, es decir, en última instancia, las responsables de desplegarlas son las mujeres. Y, en segundo lugar, son globales. La migración es otra estrategia de supervivencia y el Estado español ya no es un lugar de inmigración, sino que ahora es un lugar de emigración. Entonces, hay que mirarlo desde una óptica global. Y me detengo un momentito en lo de que están feminizadas. Y pongo un ejemplo que yo creo que es clarísimo y que supongo que recordaréis muchas y muchos. Los lunes al sol, la película. Pierden ellos el empleo, su identidad masculina se va al garete, la identidad masculina que consiste en construirse a sí mismo, para sí mismo, a través de la profesión. Cuando la profesión desaparece y se deja de ser el cabeza de familia en ese sentido, entonces aparece el fenómeno de la depresión de los parados, etcétera, etcétera. Y sin embargo, oye, en esa película los hogares salen adelante. ¿Y salen adelante cómo? Pues a través de las sombras, porque en la película además es muy expreso, que son absolutamente invisibles, a través de, no se sabe muy bien qué, los malabares que hacen, la magia que hacen las mujeres de esos hogares para que el hogar salga adelante. Esto tiene que ver con la construcción de la masculinidad en relación a la economía, que como digo, se entiende que el rol económico asociado a la masculinidad es construirse a sí mismo a través del empleo. Y el rol de las mujeres, la identidad femenina, se entiende que te construyes a ti misma a través de inmolarte para el resto, haciendo lo que sea para que la familia salga. En lo que sea puede ser el trabajo doméstico en la medida que te puedas adscribir al rol de ama de casa hace unos años, o haciendo cualquier cosa para que la familia salga. Entonces, en este momento de crisis sería el momento clave también para cuestionarnos qué entendemos por construcción de la masculinidad y por construcción de la feminidad en el terreno económico. ¿Cuáles son los roles de cada quien? Luego vuelvo un poquito a esto. Retomando, para que no perdamos el hilo. Donde se reajusta el sistema es en los hogares tenemos economía de retales y nuevas estrategias de supervivencia que están feminizadas y que están globalizadas. La pregunta es, ¿y esta respuesta es suficiente? ¿Tienen los hogares suficiente capacidad de respuesta? Y la respuesta es que, en general, no. Pero sobre todo, depende de quién hablemos. Entonces, yo creo que vamos a vivir dos procesos cruciales. Uno, de un fuerte incremento de las desigualdades sociales, lo que podríamos decir un proceso de hipersegmentación social. Según cómo estemos posicionados cada quien en el mercado, el acceso que tengamos a rentas no salariales, el acceso que tengamos al mercado laboral, según las redes sociales que tengamos y la situación familiar que tengamos, vamos a vivir impactos muy distintos en nuestras condiciones de vida. Pero vamos a vivir procesos que ahora diré de paso de la precariedad a la exclusión que no se van a vivir por igual. Entonces yo creo que esto también es importante. Con esto que se está diciendo ahora, lo del somos el 99%. El momento ahora no es una simple cuestión de un 1% enriquecido y un 99% desposeído, sino que entre los desposeídos y desposeídas del planeta tenemos situaciones muy distintas. Entonces, la lucha sería por intentar encontrar qué hay de común en esas situaciones, porque si no, lo que se va a generar es una especie de lucha y de competencia entre ese 99%, en ese contexto de hipersegmentación social. Lo dejo ahí por si luego lo queremos debatir. Entonces, hipersegmentación social por un lado, es decir, fuerte incremento de las desigualdades sociales, pero no con esa simple división de excluidos e incluidos, sino con muy distintos niveles de acceso a los recursos, a los derechos, etc. Y situaciones de paso de situaciones de precariedad vital a situaciones directamente de exclusión. Por precariedad desde el feminismo también habíamos apostado por entender algo más que la precariedad laboral. Decíamos que la cuestión era la precariedad en la vida. Es decir, si
la inseguridad en el acceso sostenido a los recursos que necesitas para vivir. No es tanto que no los tengas, sino que no sabes muy bien si los vas a seguir teniendo, si los vas a tener el mes que viene, de quién dependen, y por tanto la incapacidad de hacer un proyecto vital propio y elegido. Esto era lo que entendíamos por precariedad vital. Pues bien, de estas situaciones de precariedad vital vamos a pasar a situaciones de exclusión en muchos casos. Pero el paso de la precariedad a la exclusión no va a ser igual para todo el mundo. Va a ser un paso diferenciado según múltiples ejes de desigualdad, vinculado con lo anterior. Una situación clarísima de paso de precariedad a la exclusión es lo que llamamos la irregularidad sobrevenida. Es decir, migrantes, gente migrante que estaba ya con permiso de trabajo y de residencia, que se queda en el paro, que se le acaba el paro y deja de cotizar y entonces se queda sin papeles de repente. Puede tener que ir, por ejemplo, teniendo una hipoteca a 30 años y no tiene permiso para vivir aquí, por ejemplo. De todas formas, no es lo mismo la situación del migrante que trabajaba en la construcción cotizando y que tenía paro que de la migrante que trabajaba como empleada de hogar y que aunque cotizase no tenía paro, porque en el empleo de hogar no existe el desempleo. Entonces, la cuestión es intentar ver por qué vías se va a dar ese paso de la precariedad a la exclusión, con qué gravedad y qué factores están afectando. Todo esto debería ser, considero, lo que tendríamos que estar ahora mismo mirando y pensando. En un sentido amplio, todo esto lo que implica es que se va a recrudecer la crisis de los cuidados y que va a aparecer una crisis de reproducción social en el norte global. Es decir, que eso que pensábamos que era del sur está empezando a pasar y va a pasar más en el norte. En ese sentido vamos a vivir cambios muy fuertes que van a tocar nuestra cotidianeidad, es decir, que nuestros modos de vida ya no van a poder ser los de antes, pero que esto no va a ser un proceso que nos toque a todo el mundo por igual, sino que va a ser un proceso muy heterogéneo, muy estratificado, y que la clave, por tanto, sería intentar encontrar los hilos en común, no pensar que son autoevidentes, sino luchar por buscarlos, ¿no? En este contexto, entonces, ¿qué? ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, y aquí el debate sería infinito, pero bueno, por dar algunas pinceladas. Considero que hay dos previos clarísimos. El primer previo es lo que llaman desfinanciarizar la economía, es decir, poner coto al casino global, poner coto a los mercados financieros. Y aquí tenemos muchas medidas. Tenemos que el control de los paraísos fiscales, tenemos distintas tasas a los movimientos especulativos, pueden desaparecer determinados activos financieros, o sea, instrumentos tenemos muchos. La cuestión es desfinanciarizar la economía, digamos, poner coto, ya digo, a ese casino global. Pero el problema aquí es si pensamos que poner coto al casino global lo que tiene que hacer es ponernos a tope en recuperar el crecimiento y la producción. Y en vez de recuperar el crecimiento, la producción y mitificar el empleo como el objetivo final y último de la lucha política y del bienestar, lo que tenemos que hacer es cuestionar qué hay ahí detrás de ese mito de la producción y ese objetivo social por excelencia que parece que tiene que ser siempre el crecimiento mercantil y que esto es el progreso y el desarrollo. Y aquí me quería detener un minuto a las críticas que se han hecho a la idea de producción desde el ecologismo y desde el feminismo, porque yo creo que esto es clave. Es decir, no podemos criticar las finanzas y replegarnos a eso que llaman la economía real, porque la economía real sigue siendo, capitalismo sigue siendo el sistema pervertido e insostenible del que hablábamos antes. Tenemos que ir más al fondo, ¿no? Desde el ecologismo, lo que se ha dicho es lapidario, considero, es que la producción no existe, que no producimos nada, que lo único que hacemos es extraer recursos naturales y utilizar energía para transformarlos, generando residuos y emitiendo energía degradada. Es decir, que el sistema económico es un subsistema dentro de un sistema ecológico, dentro de un planeta que es cerrado y no intercambia con el exterior. Entonces hay extracción y hay transformación y generación de residuos, pero la producción no existe. Y hemos vivido como si existiera y como si no existiesen límites. Y hemos llegado al límite. Entonces, desde el ámbito ecológico estamos ya en el límite de capacidad de uso de los recursos naturales. Y esto es una barrera insoslayable y que no va a aparecer dentro de 200 años, sino que la tenemos ya aquí. Entonces, la única forma de creernos que producíamos algo ha sido inventando una medida artificiosa y fantasma donde se pueda acumular valor, y esto es el dinero. El dinero no es nada, es una gran mentira colectiva. El dinero no existe más que en la medida en que colectivamente nos creamos que un papelito vale X, un trozo de plástico vale X, o que el simple hecho de que en un ordenador ponga unos numeritos
tiene algún tipo de sentido. Entonces, la única forma de creernos que producimos es inventándonos un medio artificial donde se supone que encierra la riqueza. Entonces, esta es la crítica a la producción hecha desde el ecologismo. Desde el feminismo, que hemos dicho que el otro oculto de la producción era lo que decíamos la reproducción, que para producir en el mercado primero había que reproducir personas. Entonces, primero dijimos, la producción tiene un otro oculto que es la reproducción, pero es que luego fuimos más allá y nos dimos cuenta, ¿pero qué sentido tiene la producción de nada si no es para reproducir vida? Entonces, lo que nos importa es el proceso transversal de reproducción de la vida. Entonces, digamos que el objetivo se redefine, no es producir cada vez más, sino que es reproducir condiciones para poder tener vidas que merezcan la pena ser vividas. Reproducir condiciones para vivir bien. Y esta idea la tomamos de la zona andina, fundamentalmente de Bolivia, con el Suma Camaña, donde hablan de vivir bien y no vivir mejor que el resto o mejor que antes. No es una cuestión de estar siempre aumentando, sino de definir condiciones que consideremos que hacen que la vida merezca la pena y generar esas condiciones y sostenerlas. Entonces, salirnos, digamos, de la rueda del crecimiento constante y poner en el centro la reproducción de esas condiciones de vida, el sostenimiento de una vida que merezca la pena.